Desde el lado blanco, el interés no es casual ni improvisado. En el Real Madrid no se trabaja por impulsos, se trabaja con planificación, con informes, con visión a largo plazo. Y Pablo Barrios encaja a la perfección en ese perfil que Florentino Pérez valora por encima de casi todo. Talento joven, probado en la élite, con margen de crecimiento y con mentalidad de grande. Porque aquí no basta con jugar bien, aquí hay que querer más, hay que aspirar a lo máximo, hay que tener hambre de historia. Y atención, madridista, porque aquí viene una de las claves que más nerviosismo está generando en el Atlético de Madrid y en su afición: la voluntad del jugador. Porque se puede hablar de cláusulas, de contratos largos, de discursos de pertenencia, pero cuando un futbolista empieza a mirar de reojo al Santiago Bernabéu, cuando entiende que el siguiente escalón de su carrera pasa por vestir de blanco, todo cambia. Y Pablo Barrios sabe perfectamente lo que significa el Real Madrid. Sabe lo que representa competir cada temporada por todos los títulos, sabe lo que implica jugar con la máxima exigencia mediática y deportiva, y sabe que no todos los días se abre la puerta del club más grande de la historia. En el Atlético de Madrid, aunque públicamente se intente transmitir calma, por dentro empieza a instalarse un desánimo difícil de ocultar. Porque no es solo el interés del Real Madrid, es la sensación de que el tiempo juega a favor del club blanco. Que esto no va de si pasa, sino de cuándo pasa. Que retener a Pablo Barrios a largo plazo será una misión casi imposible cuando el jugador entiende que su techo deportivo está más alto de lo que su actual club puede ofrecerle. Y aquí es donde aparece, como siempre, la figura de Florentino Pérez. El gran arquitecto. El dirigente que no necesita hacer ruido para dominar el mercado. Florentino no entra en subastas innecesarias, no se deja arrastrar por la presión mediática, no improvisa. Observa, espera, calcula y ataca cuando el escenario es favorable. Así ha construido un Real Madrid temido y respetado en toda Europa. Así ha convertido operaciones complejas en movimientos aparentemente naturales con el paso del tiempo. El Real Madrid tiene poder económico, sí, pero sobre todo tiene poder de influencia. Tiene proyecto, tiene historia, tiene futuro y tiene algo que muy pocos clubes pueden ofrecer: la certeza de que si triunfas aquí, entras en otra dimensión del fútbol mundial. Eso es lo que seduce a los grandes talentos. Eso es lo que, poco a poco, va calando en la cabeza de Pablo Barrios. Mientras tanto, en el entorno del Atlético de Madrid se empieza a asumir una realidad incómoda. Saben que el jugador es feliz ahora, sí, pero también saben que la ambición no se frena con declaraciones. Que cuando el Real Madrid llama, resistirse no es sencillo. Que ya no se habla de imposibles, sino de tiempos, de escenarios, de contextos favorables. Y eso, para un club que se define en oposición al Real Madrid, es especialmente doloroso. Como madridista, no puedo ocultar mi opinión: este fichaje sería un acierto absoluto. Pablo Barrios representa el tipo de futbolista que eleva el nivel colectivo, que entiende el juego desde la inteligencia y no desde el ruido, que puede marcar una época si se le coloca en el entorno adecuado. Y el entorno ideal para crecer, para ganar y para hacer historia es el Real Madrid. Aquí no se promete, aquí se exige. Y solo los mejores sobreviven. Ahora te pregunto a ti, aficionado del Real Madrid que estás escuchando este vídeo: ¿te imaginas a Pablo Barrios dando el salto definitivo y vistiendo de blanco? ¿Crees, como yo, que este tipo de operaciones son las que mantienen al club siempre un paso por delante de sus rivales? ¿O piensas que el Atlético de Madrid logrará retenerlo contra viento y marea? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Dale like si te está gustando este análisis, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí hablamos del Real Madrid sin miedo y sin filtros. Y dime algo más, madridista: ¿desde qué ciudad del mundo estás viendo este vídeo ahora mismo? Porque esta historia no ha hecho más que empezar, y lo que viene puede ser enorme. Lo que viene ahora es todavía más interesante, porque cuando uno rasca más allá del titular y entra en la cocina del fútbol de alto nivel, entiende por qué en el Atlético de Madrid empieza a respirarse una mezcla de resignación y enfado. No es solo el interés del Real Madrid, es el contexto. Es el momento. Es la sensación de que Pablo Barrios está siguiendo un camino que ya hemos visto antes, un camino que suele acabar en el mismo sitio: el Santiago Bernabéu. En el Atlético de Madrid saben perfectamente que retener a un futbolista de este calibre no depende únicamente de blindajes contractuales o discursos emocionales. Depende de proyecto, de ambición y de capacidad real para competir año tras año por los títulos más grandes. Y ahí es donde aparece la grieta. Porque mientras el Real Madrid vive instalado en la exigencia máxima, en la obligación de ganar siempre, el Atlético sigue moviéndose en un terreno intermedio, cómodo para muchos, pero insuficiente para los que aspiran a la cima absoluta. Pablo Barrios es madrileño, conoce la ciudad, conoce la historia de ambos clubes y entiende mejor que nadie lo que representa el Real Madrid en el fútbol mundial.
No hablamos de promesas vacías, hablamos de hechos. El Real Madrid convierte a los grandes talentos en referentes globales. Les da escenarios, les da noches europeas, les da responsabilidad y les da una exigencia que multiplica su valor deportivo. Eso no se puede igualar con discursos victimistas ni con comparaciones forzadas. Y aquí es donde Florentino Pérez vuelve a aparecer como una figura determinante. Porque el presidente del Real Madrid no necesita precipitarse. Sabe que el desgaste psicológico juega a su favor. Sabe que cuando un jugador empieza a imaginarse vestido de blanco, cuando empieza a pensar en lo que podría ser su carrera en el Real Madrid, ya no hay vuelta atrás. El tiempo, en estos casos, es el mejor aliado. Y Florentino es un maestro manejándolo. En los despachos del Atlético de Madrid hay un sentimiento cada vez más extendido. Saben que este no es un pulso que se pueda ganar fácilmente. Que el jugador es feliz ahora, sí, pero que la ambición no se detiene. Que llegar a un punto en el que Pablo Barrios sienta que ya ha dado todo lo que podía dar allí es solo cuestión de tiempo. Y cuando ese momento llegue, el Real Madrid estará preparado, como siempre, para dar el paso definitivo. Desde el punto de vista madridista, esta posible llegada no se vive como una provocación gratuita, sino como una consecuencia natural del orden del fútbol. El Real Madrid no va a por cualquiera, va a por los mejores. Y cuando uno de los mejores juega en el rival de la ciudad, el golpe duele el doble. Por eso en el Atlético hay nervios, por eso hay discursos defensivos, por eso se insiste tanto en la idea de intocable. Porque en el fondo saben que nada es intocable cuando entra en juego el Real Madrid. Y que nadie se engañe, madridista. Esto no va solo de dinero. Va de estatus. Va de historia. Va de ambición. El Real Madrid no necesita prometer minutos, porque los minutos se ganan. No necesita prometer títulos, porque los títulos se exigen. Y eso, para un futbolista con hambre de grandeza, pesa más que cualquier otra cosa. Mi opinión es clara y no la escondo. Si el Real Madrid consigue cerrar este movimiento en el momento adecuado, será otro golpe maestro de Florentino Pérez. Otro ejemplo de cómo se construye un proyecto ganador sin perder identidad, sin caer en la improvisación y sin dejarse arrastrar por el ruido externo. Pablo Barrios tiene todo para triunfar de blanco, y el Real Madrid tiene todo para convertirlo en uno de los centrocampistas dominantes del fútbol europeo. Ahora quiero volver a escucharte a ti. ¿Crees que el Atlético de Madrid podrá resistir esta presión durante mucho tiempo? ¿Piensas que Pablo Barrios acabará dando el paso cuando llegue la llamada definitiva del Real Madrid? ¿O confías en que este sea uno de esos casos excepcionales que rompen la historia? Déjalo en los comentarios, que aquí el debate es tan importante como la noticia. Dale like si compartes esta visión madridista, suscríbete al canal para no perderte nada de lo que se mueve alrededor del Real Madrid, y sobre todo, haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla, porque esta historia sigue creciendo y puede dar un giro decisivo mucho antes de lo que muchos imaginan.